Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, bienvenidos al programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hemos estado viendo los temas de diluvio y nos corresponde hablar de la catástrofe. El tema del catástrofe cuando se produjo toda esta gran cataclismo en la Tierra. Hay testimonios más allá de la geología, de lo que podemos ver en los círculos cristianos. Sí, hay un testimonio muy importante de Jesús. Jesús confirmó el diluvio como algo real. Mateo 24, 37 al 39, Jesús dice más como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Ciertamente, ¿quién tiene más autoridad que Jesús para haber confirmado la existencia de Noé y la existencia de este gran cataclismo? En el año 600 de la vida de Noé, dice Génesis 7, versículo 11, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del agua del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Pero noten ustedes el orden. Primero fueron las fuentes del gran abismo las que se abrieron y las cataratas del cielo fueron abiertas como segundo puesto. Efectivamente, subió el agua. Subieron los animales terrestres, los pájaros y los reptiles. No fue una inundación local, porque de haber sido local los pájaros podrían haber volado al otro valle y los animales haber caminado al otro valle también, y los hombres también. Y además, no habría sido necesario armar un arca por 120 años para una inundación local. Y no habría durado tampoco 5 meses, 150 días que subió el agua, para si hubiese sido local. Aquí estamos hablando de un cataclismo a nivel mundial. Los insectos no subieron, los peces tampoco, las semillas de los árboles y toda la vegetación tampoco. Pero el Señor tenía una forma de conservarla para la posterioridad. Génesis 7, 21 nos dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganado, bestias, reptil y todo hombre. O sea, un verdadero desastre. La escritora Ellen White escribió también algunas cosas que son interesantes de comentar. Algunos se amarraban con sus hijos, a las bestias poderosas, sabiendo que pelearían por su vida, subiendo a los cerros más altos para escapar del agua que subía. Las aguas subieron rápido al comienzo. Otros se amarraron a elevados árboles en lugares más altos, pero también fueron destruidos. La oportunidad ya había pasado, se había cerrado el arca. Los restos humanos de hoy día no se encuentran de los antediluvianos. Es muy raro encontrar algún resto de ellos. Por el gran volcanismo y los tsunamis que se armaron, se produjo verdaderamente una destrucción completa de todo lo que existía. La catástrofe se ha modelado, o sea, se ha buscado una forma para entenderla. Y esto es un modelo, y quiero explicar de inmediato lo que es un modelo, porque un modelo no es una respuesta definitiva, final, sino que es una proposición de cómo puede haber sido. Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Primero, la lluvia, que puede ser contenida en la atmósfera, es limitada, solamente 5 centímetros que habría cubierto toda la Tierra, nada más, porque el aire, con la humedad, puede contener solamente 55 gramos de vapor de agua por metro cúbico, nada más. Y eso da solamente para 5 centímetros, así un poco, por toda la Tierra. Y eso no habría sido un diluvio. Ahora, las fuentes o los springs o grietas del gran abismo fueron la principal fuente de agua, con gran actividad volcánica y telúrica. Las grietas que se abrieron, salió de allí el agua y el agua caliente, y no cesó por 150 días. Si la Tierra fuese plana, de hecho con todo el agua que salió, se podría cubrir 2,7 kilómetros en toda la Tierra de profundidad. 2,7 kilómetros de agua de profundidad, que son los mares actuales, por lo demás. Amós 9:6 nos dice que Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hay una teoría que se llama la teoría del water canopy o el techo de nubes, la cual algunos creen que es cierta, otros la
dicen que no lo es tanto. Las razones por que la teoría posiblemente es no sustentable se las quiero dar. No tiene un claro soporte bíblico, primero. La capa de vapor que podría estar alrededor de la Tierra, de agua, dicen algunos, es un sistema que habría producido un efecto invernadero tan desastroso que la superficie de la Tierra habría alcanzado 180 grados centígrados. Y este metro, y solamente con 1 metro de nubes en la alta atmósfera. Ahora, si el agua del diluvio hubiese venido de las nubes, habría producido tal calor, el cual tiene que soltar cuando se produce el agua, que serían por lo menos 450 grados que alcanzaría la superficie de la Tierra. La atmósfera no puede soportar esa agua tampoco, o ese vapor, y tampoco la presión. Los hombres habrían soportado esa presión atmosférica que hubiera causado. Todas estas razones son para decir no. Hay un modelo catastrófico también de placas, se llama modelo catastrófico tectónico de placas. El doctor John Baumgartner fue el que la propuso, y él dice que el diluvio involucró grandes y rápidos movimientos de continentes, que era la Pangea. Existía solamente un continente en ese tiempo. Y dice, mi conclusión, que el único mecanismo que pudo producir esto a gran escala y sin destruir la Tierra tiene que haber venido del interior. Estoy convencido que implicó el hundimiento rápido del fondo del mar prediluviano, separó las placas al comienzo del diluvio y estuvo probablemente asociado con el rompimiento de la fuente de las aguas. Y así, la fase 1 sería lo que vemos aquí, donde la Pangea se empieza a dividir, suben los fondos del mar y una cantidad enorme de submarinos, de volcanes submarinos aparece, como se ve allí. Hoy día hay testimonio de cientos de miles de volcanes submarinos apagados. Más todavía, lo más probable es que haya sido esas grietas que salió este vapor, esta agua hirviendo y muchas veces vapor y vapor sobrecalentado también, que iba hasta la superficie, para la superficie y después seguía hacia el cielo y se repartía, y eso posiblemente es lo que ayudó y lo que hizo llover tanto tiempo, los 40 días y las 40 noches, no el agua contenida solamente en la atmósfera. Ellen White escribió también esto, y ella dice, la lluvia descendió sobre ellos y nunca lo habían visto, y sus corazones desmayaban de miedo, las bestias estaban aterrorizadas, la tormenta aumentó de violencia hasta que el agua parecía venir del cielo como cataratas. Los ríos se desbordaban y las lluvias llenaron los valles. Se rompieron las fundaciones de las profundidades. Salieron chorros de agua con indescriptible fuerza, arrojando grandes rocas a cientos de metros en el aire y que se enterraban en la tierra al caer. La cadena más montañosa, más grande del mundo, está justamente bajo agua. Es toda la línea roja que se ve por todas partes. Mide 65.000 kilómetros de longitud. Y por supuesto está llena de volcanes y por ejemplo hacia el norte ahí termina en Islandia, donde es un territorio sumamente volcánico. Vemos ahora un clip, el cual nos muestra más o menos un modelo de cómo sería esto. Es impresionante como podemos ver
este desastre que podría haber ocurrido así, hasta que llegó el agua al arca y la levantó junto a Noé, sus hijos, sus nueras, su esposa y los animales que el Señor había subido a su voluntad. El manto interno que está debajo de la superficie de la corteza de la tierra tiene una cantidad enorme de agua. Dicen algunos expertos que puede llenar hasta 20 veces los océanos actuales. Y de hecho las cenizas que salen de debajo de la tierra cuando hay una erupción volcánica tiene por lo menos 70% de agua, lo cual nos indica la gran cantidad de agua que contiene este manto debajo de la tierra. La fase 2, ya tenemos los fondos de mar levantados, la Pangea separada y hundida, y todo el mundo ya cubierto de agua, nadie vivo excepto el arca. Y posteriormente sabemos que los continentes ahí se empezaron a mover las placas y más o menos a una velocidad se entiende de 20 kilómetros por hora a sus nuevas posiciones. Y no es el caso de que se mueven milímetros por año, sino que esto fue una gran velocidad y por cierto nadie podía estar vivo en esta catástrofe en la Tierra. Tenemos aquí un modelo sobre cómo podría haber sido esto de la separación de la Pangea hecha en supercomputador. Podemos ver claramente cómo Sudamérica y África tienen una perfecta coincidencia y cómo Europa se va hacia el norte, cómo América se va hacia el otro lado y realmente cada continente tomó su posición desde una posición bastante lógica, como podían estar unidos todos. Ahí está la Pangea. La fase 3, una vez que ya terminó este movimiento, nuevamente bajaron los fondos del mar, el agua se fue allá y quedaron descubiertos los continentes. Y algunos de ellos chocaron, como el continente indio contra el continente asiático, y levantó grandes cordilleras como es los Himalayas. Y después quedó como resultado que tenemos placas tectónicas, como se ve en esta distribución, donde están los bordes del roce de una placa con otra, la placa de Nazca, por ejemplo, con la placa sudamericana, o la placa norteamericana, donde está en la costa de California, son todas áreas de gran actividad sísmica, porque están las placas actuando una con otra. O en el caso de Australia, Nueva Zelanda. Australia está en el medio de una placa, por lo tanto no tiene ni siquiera temblores, pero Nueva Zelanda ciertamente los tiene. Y así, el mundo quedó con placas, todo repartido como con pequeñas islas. Los tsunamis son algo serio. Isaías 54:9 nos dice, porque no me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Fíjense la idea, pasarían sobre la tierra. Los tsunamis son realmente fuertes, son realmente destructores, porque contienen mucha materia sólida en su camino, y eso va destruyendo, va haciendo mucho daño. Ahora vamos a ver las evidencias de un escape. Cuando pasó todo esto, se llenó la tierra de animales arrancando. Y aquí tenemos el testimonio de muchos dinosaurios o patas de animales corriendo, y de estas hay millones de huellas de dinosaurios arrancando de este desastre. Quedaron como un testimonio. Y se protegieron, fueron en barro, pero después fueron cubiertas, después limpiadas nuevamente, y por eso que las tenemos a la vista. Pero son una realidad, están allí. El desastre que iba ocurriendo. Posiblemente pasaba esto, iban con el agua hasta medio cuello y haciendo las huellas por debajo, las cuales no recibieron gran daño después de esas huellas. En otras partes hay por todos lados huellas de dinosaurios arrancando y especialmente subiendo en los terrenos donde estaban puestos. Ahora, las etapas del diluvio son bien interesantes. 40 días de lluvia, día y noche, 150 días de ascenso todavía de las aguas, hasta que llega al cenit. Y de ahí viene una segunda etapa, que son el receso de las aguas, la etapa de vaciado. Y la etapa de vaciado son 221 días más. Pero esta segunda etapa no se habla mucho, porque esta etapa es la que realmente marcó la Tierra. Anteriormente se produjeron, en la etapa de llenado, se produjeron todas la sedimentación en todas partes del mundo.
Pero en la segunda etapa esa sedimentación fue limpiada por los bordes de los continentes y especialmente la parte última, que se llama la etapa de canalización, se hicieron todos los cañones y se rompieron murallas con el agua tratando de salir hacia los océanos. 221 días en este acontecimiento. Hay un entierro masivo de peces con esta primera etapa donde las placas, donde los material sedimentario, todos estos lodos fueron cubriendo peces, fueron cubriendo animales, fueron simplemente matando todo lo que había. Y el entierro masivo de peces está en todo el mundo. Esto no es de una parte, de un país, de un valle, es en todo el mundo. Peces por todos lados, enterrados. Y trilobites, por millones. Estos son los trilobites. O los peces y murciélagos, todos juntos. O también, esto fue en Francia, o cocodrilos y peces en Alemania. Y después tiburones en biblos en Líbano, que se supone que no deberían fosilizarse porque son de material blando, son de materiales suaves, la carne de ellos. Después el fósil de un mono del lemur, que se llama el Ida. Este fue encontrado en Alemania y una cosa interesante es verle sus bordes azules. Eso significa que fue enterrado en vida, ¿ya? Y no fue, por lo tanto, un cadáver que había de un animal, sino que fue enterrado en vida. O un caballo en fósil de Butte Green River, que está el caballo con peces por los lados. O los iguanodones en Bélgica, 31 iguanodones que cayeron en un pozo y después fueron encontrados por mineros de carbón. Y estos fueron desenterrados, como se muestra, y fueron rearmados, todos ellos en un museo en Bernissart. O 100.000 ballenas, por lo menos enterradas a 30 kilómetros al interior de la costa en Cerro Blanco, en Ica, Perú. Esto fue bien explorado y se ha encontrado por lo menos 100.000 ballenas del tipo que tienen barbas, las ballenas esperma. Y les explico un poco lo de las barbas. Las ballenas pueden tener o barbas o dientes, pero las que tienen barbas, ese como filtro, es exactamente eso. Van, lo que hacen, toman mucha agua y con krill entre medio, y después botan el agua y el krill queda adentro y se lo comen. Ahora, esas barbas son de un pegamento muy suave, y cuando se mueren, ese pegamento simplemente se despega rápidamente y se caen las barbas. O sea, una ballena que muere en el mar no tiene más de 2 horas las barbas puestas, después se queda sin barba. Pero estas que se encontraron en Cerro Blanco tienen todas sus barbas puestas. Fíjense allá arriba cómo están puestas y acá también. Lo cual está diciendo una cosa, que fueron tomadas de súbito, de sorpresa, y fueron destruidas y enterradas por cientos de miles. Más otros animales como tortugas, focas, peces, perezosos, pingüinos y muchas otras especies, todas juntas en un lugar. ¿Qué hacen allí si no es un gran cataclismo? También en el desierto chileno se encontraron 80 ballenas recientemente, por la que se estaba construyendo un camino. Y decía el informe que nunca se había hallado un sitio con tanta diversidad y tamaño en el mundo. Este es un nuevo sitio que todavía no está completamente explorado. Otros lugares, en Argentina, en Patagonia, cantidad enorme de fósiles. En el Museo de Ferrugulio, en MEF, que se llama en Trelew, Argentina. Estupendo museo lleno de fósiles. O en China, en Liaoping, 20.000 fósiles en Liaoping. O el Museo Xingong, en China, precioso, con fondos llenos de animales, llenos de restos. Y podemos admirarnos también con el Dinosaur National Monument, aquí en Estados Unidos. Este es el más grande de todos. Tiene una muralla gigantesca, donde están impresos allí animales de tierra y animales de mar, todos juntos, y huesos enormes. Podemos ver las imágenes. Después tenemos en Karoo, en Sudáfrica también, una cantidad enorme de fósiles. También otra muralla como la que podemos ver en la imagen, allí una muralla con animales puestos uno al lado de otro. ¿Qué hacen animales puestos uno al lado de otro si no es un gran desastre?
Es la única mejor explicación que tenemos. Un desastre donde murieron todos juntos, todos arrastrados por olas, por barro y sacados, por supuesto, de su medio ambiente. Ninguno de estos fósiles está en su medio ambiente, como decir, donde ellos se alimentan, donde ellos se reproducen o donde ellos están en familia. Están todos siempre independientes y en la mayoría de los casos destrozados. Así que eso da un buen testimonio de que fueron realmente un gran desastre. Más ejemplares de Karoo, el Antosaurus de Karoo, que tienen a propósito características un tantito diferentes a los americanos. Pero bueno, es así como diferentes animales se acostumbraron, se adaptaron a diferentes medios. Otra foto más de los animales sudafricanos. Y llegamos finalmente a una imagen del Ágata Fossil Bed National Monument. Podemos ver cómo están todos los huesos totalmente revueltos. Y esto es por la naturaleza del fenómeno que tuvimos en el diluvio. El entierro rápido ahora es algo que sucede y que le afecta mucho a los animales. Y quiero mostrarles ahora qué es lo que pasaba en los dinosaurios, especialmente cuando les llegaba su momento. Y tenemos esto característico y en muchos ejemplares, que cuando se encuentran los fósiles están con la cabeza echada para atrás y la cola arqueada también hacia arriba, que es el típico de la muerte inesperada y por la falta de aire. Ahí tenemos dos ejemplares. El Tarbosaurus, del Münster Museum, como ven ahí, con un buen arco, y el Tarbosaurus de Hagia-Hijbarna Museum, también la cabeza bien echada para atrás y la cola bien encorvada. Este es un entierro rápido y no de millones de años. Es una cosa súbita. Tenemos otro ejemplar también, el Struthiomimus, que por supuesto habla por sí sola. Cómo echó su cabeza para atrás y cómo se quedó prácticamente sin respiración por efecto de la inundación. También tenemos otros animales en Australia, la formación Winton de Australia, y tenemos también animales, un plesiosaurio en Queensland, hay otros animales en Alemania, en Solnhofen, en material de piedra caliza, todos ellos, un pato también en Solnhofen, como se ve en la figura ahí, y el Archaeopteryx, que también se suponía que era el dinosaurio que se hizo pájaro. El Archaeopteryx, que está acá, que está en el Museo de Alemania, hoy día se ha ya confirmado por el descubrimiento de muchos otros Archaeopteryx, de que era pájaro, simplemente. Un pájaro particular, como hay otros también, que en sus alas tenía garras. Y eso hoy día hay pájaros que tienen garras en sus alas, o sea, no es tampoco nada fuera de lo normal, es bastante común. Pero no es en ningún caso un dinosaurio. Y recordemos de que se han encontrado pájaros en el estómago de dinosaurios. Entonces, si hubo una evolución allí, ¿cómo es posible que se haya comido a sus bisnietos? Por decir algo, ¿no? El Triceratop, en Solnhofen, en Alemania también. Un animal precioso, que ya vamos a verlo también en la clasificación de los dinosaurios. Y también estamos en Mongolia, en el desierto de Gobi, donde están 25 dinosaurios pequeños salieron arrancando todos en la misma dirección por el mismo desastre. O el Museo de los Rockies en Montana. Se entiende que es hoy día el que tiene la más grande colección de dinosaurios rex en todo el mundo. Tenemos ahí un ejemplar precioso de Tiranosaurio rex. Y el límulo. Se suponía que el límulo estaba extinguido ya hacía 450 millones de años, según la evolución, que ahí está el ejemplar. Pero esto es una suposición, porque el límulo está vivo hoy día, es idéntico. Y ese, por cierto, habrá muerto en el diluvio hace 4.300 años atrás, pero no millones de años. Los millones de años se ponen por otras razones, porque es una creencia más que nada, más que una realidad. Cocodrilo asiático, el mismo que tenemos hoy día, ahí está. Tortugas de Estados Unidos, muy buenos.
Este es un pez fantástico, totalmente preservado. El pez, el lucio también, y el ictosaurio. El ictosaurio que nos da una historia muy hermosa. El ictosaurio, un animal es un reptil marino de 2 metros de largo, que fue sorprendido en el momento de parir. Estaba pariendo un bebé ictosaurio, y consideremos nosotros que estos respiran aire, así que tiene que nacer primero la cola, parte de la cola, y termina su cara, sus narices. Y tiene que ser llevado a la superficie de inmediato, porque hay muy poco tiempo. Y eso fue por lo tanto, nos da la idea de la urgencia de ese momento, que lo pilló justo cuando fue enterrado en el diluvio. Otros fueron descubiertos cuando estaban comiendo su almuerzo, y allí los vemos. Es decir, todo fue súbito, y eso es lo que les quiero decir principalmente. Los tejidos blandos en los pulpos, por ejemplo, no debieron haberse preservado. Y ahí tenemos un pulpo que fue completamente preservado, se le pueden ver sus ventosas, se le pueden ver todas sus partes anatómicas, todas sus ojos. Está todo descrito en el fósil que se encontró en el Líbano. O las medusas en una cantera en Wisconsin. La medusa que es agua, pero ahí está estampada en una cantera en Wisconsin. ¿Por qué? Porque fue un entierro suave, con lodo, y quedaron sin oxígeno y pudieron estamparse por lo menos las imágenes. Y así fue sucediendo entierro tras entierro en todas partes del mundo. Lo interesante es que es global, todo el mundo va participando de lo mismo, y va participando con los mismos animales, con los mismos ejemplares, con los mismos detalles que les he ido contando hasta ahora. Así que, finalmente, el Señor nos habla en Salmos 104 y nos dice: sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, el sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Hay una promesa de que el agua no va a volver a cubrir la tierra. El Señor dio una promesa del arco iris, que el arco iris sería el testimonio de que no habría más diluvios universales, no diluvios locales, universales. Y esa promesa se está cumpliendo. No significa no más destrucción, porque hay una destrucción por fuego, pero la destrucción por agua se terminó, nunca más. Es la promesa de Dios y yo creo en Él.